tal, mi buen amigo Urix? ¿Cómo estás? Muy En bien, amigo Leo. nuevo episodio después de bastante tiempo sin vernos. Sí, bueno, nos vimos la semana Ah, pasada, pues vas pero 2 domingos sin ir a la iglesia. ¿Qué pasó ahí, amiguito? sí, hay que acoplarse con las cosas, Ah, no. con Solamente las por cosas. enfermedad de muerte puedes faltar. Perdóneme. Ese vato. ¿Cómo te ríes de harta risa tú? No me da risa, es un poquito... ¿Cómo? Ha de haber un tipo de enfermedad para las personas que les estresan cierto tipo de risas, Sí, ¿no? sí, sí. Cierto tipo de ruidos, O ¿no? así como que cuando A, mastican. a- a mí me enferma tu cara, tú. Parece como si me vomitaran en la cara, tú. No sé. No, yo estoy hablando de una enfermedad que realmente existe, Ah, bueno, perdón. que es Ya te escuchar... enojaste. Ya te enojaste. No, Ah, bueno. eso. No lo sé, no sé por qué te moleste. Espero que al público no les moleste en este momento. Pero bueno, Durix, vamos a seguir en esto. Vamos a darle, como dicen, Vamos a darle, a vamos a darle. machetearle, ¿no? Este, Estamos hablando de la doctrina de Dios. Este es el tercer capítulo en el cual estamos hablando acerca de la doctrina de Dios, porque la doctrina de Dios es algo muy extenso. Creo que si nos dedicáramos solo a hablar de la doctrina de Dios, hablaríamos muchísimos más capítulos. No sé si con este acabemos o continuemos, pero pues ahí vamos a ir viendo, ¿no? Sí, sí, si profundizáramos así en su totalidad, pues la verdad nos iríamos a extremos, ¿no? Casi, casi hay infinidad de atributos de Dios para empezar y sería uno por capítulo si nos fuéramos detenidamente. Exactamente, sería algo muy extenso y creo que sería bueno hacerlo Sería algún bueno. día. Pero pues por ahora vamos a continuar, Sí, ¿no? sí, ahorita un tema un Eh, poco más el, global. el tema que queremos tratar hoy es acerca de Dios y sus atributos, Sus ¿no? atributos, así es. Y antes de empezar el tema, pues hay que dividir los atributos, que son atributos divinos, Ujú. que son sus atributos naturales, se Sí, puede sí, son conocer así, atributos y naturales. sus atributos divinos y atributos naturales, ¿no? Ujú. Naturales, así es. Atributos divinos y atributos que también bueno, Dios tiene atributos divinos y atributos morales, ¿sí? Exacto. Entonces, sus atributos naturales tienen que ver con su divinidad. Por ejemplo, vamos a recordar ciertos atributos que tienen que ver con su divinidad, que es la omnipotencia, Omnipotencia, omnisciencia, omnisciencia, inmutabilidad, inmutabilidad, la eternidad. eternidad, ¿qué otra cosa? Ahora sacar el acordeón, bro. Omnisciencia. Ya lo Ya, había ya, dicho. ya dije, ya dije. Omnisciencia, omnipresencia, Omnipresencia, omnipotencia, omnipotencia, la inmutabilidad. eternidad. Ajá. Eternidad y inmutabilidad. Ahora, esos atributos son únicos de Dios, son Sí, divinos, sí, sí. son en su naturaleza divina, solamente los puede tener. Solamente los posee. Y la otra es los atributos morales, que esos atributos los comparte con nosotros ya que somos hechos a su imagen y semejanza. Atributos morales como cuáles podría ser la santidad, La santidad, la la justicia, moralidad, eh, la hay otro, la misericordia, misericordia, su bondad. su bondad, todos esos atributos que algunas personas tal vez son más santas que otras, pero compartimos esos atributos de Dios. Ahora, entrando en esto de lleno acerca de los atributos de Dios, vemos que Dios es un Dios completo en general. Y bueno, el Señor Jesucristo, habíamos estado estudiando y leyendo acerca de que Dios es un Dios en tres personas, que realmente la Escritura no lo dice tal cual, pero da alusión en todos los pasajes de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que Génesis, hagamos, hablando en Amor, el plural, hombre. en la Torre de Babel, descendamos y confundamos, hablando en plural, en el bautizo de Jesús, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, una voz se escucha diciendo, este es mi hijo, y el Señor Jesucristo siendo bautizado, la Trinidad Sí, incluso. sí, sí. Ahora, esa cuestión de Dios, que Él comparte esos atributos con nosotros, es algo extraordinario que nosotros debemos de disfrutar. Ahora, ¿te parece que empecemos con los atributos naturales, o sea, sus atributos divinos? Sí, 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 está perfecto. ¿Tienes algo que comentar acerca de eso? Obviamente, de hecho, como mencionabas, bueno, al menos yo los tengo manejados como de otra forma. Por ejemplo, ¿Cómo que de otra forma? no, ¿Otra no, no, doctrina? no, ¿No es no, cierto? es que traje el libro del mormón. Ah, está bien. No, No hagan caso de todo lo que va a decir. otra doctrina en el sentido, ¿cuál es la otra doctrina? Otra forma de referirnos a los atributos divinos de Dios, ¿no? Que son los no compartidos, ¿no? Los que solamente posee Él y no puede compartir con otras personas. Sí. Y en estos hay varios rasgos, por ejemplo, la infinidad de Dios. Dios es absolutamente infinito, Uh-huh. infinito en el tiempo e infinito en el espacio. A lo cual significa que Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Hay una expresión que escuché acerca de esto que dice que
O sea, imagínate qué tan finitos somos los seres humanos que medimos el tiempo por pasado, presente y futuro. Pero para Dios estos tres, el pasado, el presente y el futuro, son el presente de Dios, siempre. Cuando yo escuché ese término, boom, me voló la cabeza porque nosotros decimos, no manches, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años? ¿Te acuerdas hace 9 meses que iban a ser tu bebé apenas? Que te enteraste que iba a ser papá. Sí, sí, sí. O sea, y decimos, no, ya pasó tiempo. Para Dios apenas es un poco difícil de describir, pero para Dios es el presente, siempre es el Es presente. un parpadeo de ojos. Ah, no hay un pasado para Él, no hay un presente, no hay un futuro, no hay un pasado, Él es presente siempre. Si has pensado eso, por ejemplo, cuando Jesucristo le dice al maleante que está a su lado, le dice, ves que hay uno que se Sí, sí, arrepiente y sí. otro que no, le Uno que dice que se arrepiente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y le dice al Señor Jesucristo, Es hoy estarás conmigo, ¿en conmigo en dónde? el En el paraíso. ¿Hoy está en el paraíso ese maleante? ¿O dónde está? Sí, sí, pues Él lo dijo en la palabra de Dios. ¿Y el juicio? Bueno, es un buen punto. Tienes razón. ¿A qué voy con esto? Sí, 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 sí. Ya, ¿a qué voy con esto? Todos decimos un juicio y después de este juicio ya entramos al paraíso, porque no, ya estoy en el paraíso y ¿qué onda? Sí, sí, Ya, sí. dice que todos vamos a ser juzgados, ¿no? Incluso en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para aquellos que han creído en Jesucristo y se han arrepentido, y su juicio no es de perdición, es Sí. para ver sus obras. Sí, sí, sí. El gran trono blanco es para perdición. Los que van para el trono blanco es porque ya se van Sí, sí, directito sí, sí. al averno. Ahora, cuando le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, yo pienso esto, por ejemplo, Dios no está sometido al tiempo como Sí. nosotros. Nosotros estamos en un intermedio de tiempo, ¿sí? En el cronos, Sí, el sí, sí. tiempo. Pero para Dios, 1000 años es como un año o un día. Sí. ¿Has escuchado O un parpadeo, ¿no? Igual. esa canción que dice como que en la casa de Dios, Sí, mejor sí, sí. es un día Ya, en la casa de Dios que que 1000 años fuera de años Él. lejos de Él. Lejos de Él. Ahora, para Dios el tiempo no existe, para nosotros sí. Tanto estamos sometidos en el tiempo que tus días están contados, Dionisio. Un día te vas a morir. Puede Sí, ser sí. mañana, puede ser en 30 años o hasta en 70 años, no lo sé. Pero nuestros días están contados y los días de todas las personas están contados. Ahora, a Dios no le interesa eso, pero, por ejemplo, voy a decirlo de esta manera. Mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años. Ya van a ser 20 años. Sí. Que murió, no, ya son 20 años 20 que murió años, mi 20 abuelo. años. Se me hace como hubiera sido apenas, pero lo extraño mucho. Todos hemos perdido seres queridos, ¿no? Y pensamos, yo pienso, mi abuelo ahorita está con Dios. Es una buena pregunta. Todas son muy buenas preguntas. Todas son buenas Ahora, preguntas. yo pienso esto. Yo me voy a morir, tal vez no ahorita, después, mi abuelo se murió hace 20 años, yo me voy a morir, no sé, en 25, en 30 o hasta 70 años después de que mi abuelo se haya muerto. Y creo que, pum, voy a despertar y mi abuelo me va a ver y, oye, ¿ya estás acá? Le digo, sí, pero morí 70 años después. Y para nosotros, como que, pum, todos llegamos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. O sea, no sé, voy a pensar, Martín Lutero de la Reforma murió hace más de 500 años. Sí. Y murió hace 500 años, pero vamos a estar todos, yo creo esto en Dios, que vamos a estar ahí. Hay unas personas que creen que van a estar así como están ahorita en estado de como dormidos, así, duermen. Pero para Dios no hay tiempo. No, no. Y nosotros podemos morir ahorita, puede morir gente y ¡pum! Y eso habla de la eternidad de Dios y su infinidad de Dios, que es un Dios infinito. Y nuestra mente no puede comprender eso. Hay muchas teorías con respecto a eso, ¿no? Si realmente el, 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 el que se arrepintió en la cruz está en el paraíso ahora con Dios, Sí, sí, sí. podríamos decir que sí, porque allá no hay tiempo y aquí sí. Sí, exactamente. Me explico, es Sí, algo sí. raro Está- de lo cual podemos hablar, pero... De hecho, me puse a investigar de lo que mencionaste acerca del libre albedrío. Me puse a profundizar un poco más porque sí me surgió la duda de lo del capítulo anterior. De si Ponte a leer, hijo. sí me puse a leer sobre si era una doctrina pagana o no, o sobre si realmente la Biblia mencionaba algo al respecto. Y tú dices, pero es que la soberanía de Dios y el libre albedrío, pero si Dios ya sabe la predestinación. Y empezabas a poner ejemplos, ¿no? Y encontré al menos una explicación muy lógica, porque sí es algo curioso, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? El libre albedrío diría uno, no, no existe. Es un pequeño paréntesis de lo de la vez pasada, ¿no? Pero para explicar el punto que tú estás hablando. Y diría, bueno, entonces todos los seres humanos somos como robots porque hacemos lo que ya estamos programados a hacer. Pero entonces, en este caso, Dios está siendo un soberano opresor, ¿no? Porque está controlando todas las cosas. Dictador. Un dictador, exactamente. Y le quitamos la santidad a Dios porque estamos diciendo que está dictando todo. Entonces, la capacidad del hombre de elegir y la soberanía de Dios de controlar todas las cosas y que nada salga fuera de lo que Él estableció de su rumbo, están así.
son como una paradoja, los dos están funcionando al mismo tiempo. O sea, Dios en su soberanía o en su permiso permite que... El ejemplo más fácil, la Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados, que ninguno cae sin que Dios lo sepa. ¿Has arrojado alguna vez una moneda a un volado? Dios sabe que va a caer y Dios permite que caiga. Nosotros pensamos que es el azar o la suerte, o podemos llevarlo de diferentes formas, pero Dios sabe que va a caer y Él permite que caiga eso. Pues yo te voy a decir así, por ejemplo, veíamos, con unos amigos estamos estudiando el libro de Job y vemos que Job sufrió mucho, sí, ¿no? sí, sí. Y todas estas cosas, y mucha gente hoy en día sufre por su pecado. Job sufrió siendo justo. Siendo justo. Hoy en día hay gente que sufre igual siendo justa, pero hay gente que igual sufre por injusticia misma de ellos o de otras personas. Sí. Pero ¿tú crees que la voluntad de Dios es que la gente sufra? Bueno, ahí entra, para empezar, el atributo de la soberanía. A lo que voy es esto, sí. mira. Hay una voluntad que es la voluntad agradable y perfecta de Dios, y abajo está una voluntad que es una voluntad permisiva. Una permisiva. Como que, bueno, pues no era mi voluntad que estos chamacos se embarazaran a los 15 años y pues ya se están casando y pues ni siquiera se conocen bien, pero y es una voluntad permisiva. Sí. Y después ese matrimonio 15 años después pues ya es un matrimonio que está sirviendo al Señor y sus hijos buscan a Dios y pero Dios permitió le sufrieron antes, la voluntad de Dios no era que pecaran y que fracasaran delante de Dios, pero Dios en la desordenología, hay un libro de George Berger que habla de la desordenología y dice que muchas veces nosotros queremos todo correcto, todo recto, y somos tan cuadrados. Y ojo, no quiero decir que tenemos que ser un chilaquil y Dios va a bendecir. No, tenemos que ser bien ordenados, porque Dios es un Dios de orden. Pero dentro de las chispoteadas que suceden dentro de la iglesia y dentro de la congregación, ahí está la voluntad permisiva, donde Dios permite que incluso haya bendición dentro del pecado, dentro de la cuestión que ha sucedido mal. Por ejemplo, cuando Satanás vio crucificado a Cristo en la cruz, su muerte pudo ser algo malo, ¿no? Porque mataron a Cristo. Sí. Pero fue bendición. Y esa era la voluntad perfecta de Dios. Pues ves que dice la Biblia, hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Incluso el Señor Jesucristo reconocía que era algo horrible haber hecho esto. Pobre Judas. Pobre Judas, pero era para que se cumpliera el propósito de Dios, estaba todo escrito. Y sí, tienes razón, realmente está la voluntad permisiva de Dios. Y al menos adelantándonos un poco a la soberanía, porque quería tocar otro atributo anterior a esto, pero adelantándonos en la soberanía hay un pequeño comentario que dice, un pequeño pensamiento de un escritor que dice que Dios agarra y utiliza todas las cosas de los hombres y permite que pasen, como dices, la voluntad permisiva, pero siempre encaminadas, o sea, todo esto los utiliza para llegar a su propósito final. O sea, Dios tiene todo fríamente calculado, podemos decirlo de esta manera. Eso de que tiene todo fríamente calculado, ¿con qué atributo crees? Omnisciencia y omnipotencia también. Omnisciencia son los dos. Y omnipotencia. Ahí están. ¿En qué la omnisciencia? En la soberanía son los dos. Que Dios conoce todo. La omnipotencia, que Él hace que sucedan las cosas. Exactamente. ¿Y dónde está ahí tu libro de albedrío? En que Él permite que hagamos lo que queramos. No, Él nos da la capacidad de escoger. Él nos da la capacidad de escoger. Porque, por ejemplo, otra cuestión es que Dios sabe todas las cosas, sabe quién lo va a negar, sabe quién no va a creer en Él. Pero esto, al que Él sepa las cosas, no influye en la decisión de esa persona. Simplemente Él sabe porque es el corazón de la persona la que toma la decisión de negar a Dios o de aceptarlo. Obviamente está la predestinación, esa es otra historia. Pero volviendo a lo principal de la infinidad, hay otro punto importante que solamente comparte Dios, es la unicidad. ¿La qué? Unicidad. Unicidad. ¿Qué es eso? Solamente es un Dios. Y en todas las demás religiones y en todos los demás lados son múltiples dioses. En la mitología griega, infinidad de dioses. En muchos otros lados, infinidad de dioses. Pero solamente hay un Dios. Y la unicidad está por la unicidad absoluta y la unicidad compuesta. Y en Deuteronomio 6.4, ¿lo tienes a la mano? Es que mi teléfono es el que está grabando y no tengo para buscar rápidamente el versículo. Deuteronomio 6.4. Si lo tienes a la mano, bro, te lo agradezco. Lo busco aquí en mi celular. Simón. Es Deuteronomio 6.4. Ahí te va. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, exactamente. Y eso es un punto que me pareció importante por ciertas sectas, testigos de Jehová, por ejemplo, que manejan que hay
Dios grande, Dios mediano y Dios chiquito. Ajá. De 3 tallas, ¿no? Es como un juego, ¿no? Un juego, ¿no? Pero la Biblia muchas veces dice que Dios solamente es uno, que no hay varios. O sea, ni siquiera podría haber un Dios chiquito porque Dios solamente es uno. O sea, ahí ya hay un error garrafal en esa doctrina. ¿Cómo podremos entender que Dios es uno? Bueno, ahí te va. Esa es una pregunta. Es una pregunta importante, ya que dice, en virtud de la frase que muestra nuestro Dios, en el idioma original, el hebreo, Elohim dice, llegamos a la conclusión de que quizás indique una unidad compuesta, porque el término que se está utilizando nuestro Dios está en plural, en el original está en plural. A lo mejor en nuestra traducción no se nota, pero en el idioma original la palabra o la expresión está en plural. Sí. Y dice Dios es uno, pero en plural. Y dice, podemos llegar que es a lo que se va o se llama una unidad compuesta. Y por ejemplo, la doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad de Dios como unidad compuesta, incluyendo 3 personas divinas unidas mediante una eterna y a la vez esencial unidad. Dios es uno, pero en la Biblia hay 2 términos para referirse a uno. Uno, refiriéndose al ser humano, se refiere a unidad total, o sea que solamente es uno. Pero en la unidad de Dios se refiere a unidad compuesta, que es un mismo Dios, pero compuesta de 3 personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como una armonía, ¿no? Como una armonía. Me imagino como una nota. Como un triángulo perfecto, cuando ¿no? tocas un do, hay 3 notas que forman ese do. Sí, piano, sí. ¡Pum! Y suena algo perfecto. La música es algo bonito, increíble algo y la lindo. misma música nos puede mostrar la complejidad de Dios, ¿no? Hay muchas personas que igual toman, por ejemplo, lo de la molécula del agua, ¿no? La molécula H2O. y no se puede dividir. Exactamente, 2 moléculas de hidrógeno, Y uno de oxígeno. H2O y una de oxígeno. Exactamente. Te falta estudiar química, hijo. Me llama la atención el pasaje que dices, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Sí. Y adelantito, en el versículo 5, Sí. está el mandamiento más extraordinario que cada uno de nosotros debe cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, estas palabras mando hoy. Entonces, No, y es en ese mandamiento, ¿cuántas cosas menciona? dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. todo tu ser. Espíritu, alma Y cuerpo. y cuerpo. Todo el Inteligencia, ser de una persona. sensibilidad y voluntad, a eso iba. Entonces, Dios es un Dios en 3 personas. 3 personas. Y el ser humano está hecho a su imagen y semejanza. Semejanza. Somos seres tripartitos. Exactamente. No lo dice la Biblia, pero hace alusión y aquí apela a que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Habla con tu El sentir, centro de tu vida. con el alma, con el espíritu. Sí. Después con tu alma, ¿sí? Y después con tus fuerzas. Todo tu cuerpo físico. Exactamente. Lo físico, ¿por tu qué? voluntad. Porque, por ejemplo, si tú amas a Dios con todo tu corazón y tu alma, eso quiere decir que tu mente, tu espíritu, tu alma estarán pensando en las cosas de Dios, en las cosas eternas, en las cosas que están por venir, en lo que es Dios. Incluso si tomas a Dios, no solamente es conocerle, sino vivir para Él. Y la otra es que con todas tus fuerzas, ¿sí? Que tiene que ver con lo físico. ¿A dónde van tus pies? ¿En dónde está tu cuerpo? ¿Estás trabajo, sirviendo al ¿no? Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? Entonces, Dios es un Dios infinito y en su infinidad Él merece que nosotros la adoremos con todo lo que somos, porque Él nos hizo y le pertenece. Estoy de acuerdo. Y por ejemplo, ahí es donde entra creo que es no es la soberanía, pero por ejemplo, también encontré una explicación de esto. Creo que es en la omnipotencia o en la soberanía, no me acuerdo bien en este momento, ahorita que vamos platicando. Pero a ver, habla el concepto y a lo mejor podemos encontrar. Es en los dos, es parte de los dos. Porque Dios tiene, por ejemplo, la omnipotencia se muestra en el control de... Bueno, la soberanía se muestra la omnipotencia de Dios, que es el control de todas las cosas, ¿no? Dios, por ejemplo, cuando hablan de la soberanía de Dios, yo imagino que Dios está en el trono. Sí. Y nada sucede, lo que decía es que caiga un pelo, desde que caiga un pelo de tu cabello hasta que manden una bomba atómica. Pues el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Está en el trono, en control de todas las cosas, siendo un Dios soberano. Eso siempre me da paz. Cuando estoy en medio de la tormenta, de la oscuridad, solamente digo, Señor, está pasando esto en mi vida, está sucediendo esto en la vida de mis hermanos, en la congregación, y solamente digo, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú estás en el trono, eres un Dios soberano y tú permites las cosas. Y aquí viene el segundo versículo, el capítulo 5, perdón, lo que leíamos de Deuteronomio, versículo 5, amarás al Señor tu Dios. Y después dice, a los que aman a Dios,
Todas las cosas Todas las cosas le sirven a Dios. Señor, tú eres un Dios soberano y te amo, Señor, solamente en eso. Y es más, perdóname si te he fallado en mi vida, pero realmente te amo. Y soy tan pequeño que me cuesta mucho obedecerte, pero quiero obedecerte más y más aún cada día, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay un escritor, bueno, el señor D.S. Clark, no lo conozco, pero hay un comentario de una vez haciendo una pregunta, ¿no? Dice, declarando alguna, dice, la doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Dice, si nos dieran a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego, o la suerte caprichosa, o la ley natural irrevocable, o nuestro criterio miope y pervertido, o por un Dios infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso? Y dice, el que rechaza la soberanía de Dios puede elegir entre lo que queda. Imagínate, elegir entre el azar, entre lo que queda. Lo que queda, o sea... ¿Qué te queda? Es como cuando vas a un gran banquete maldad, y pum, 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 se acaban todo, agarra lo que queda y puras sobras. Nada, ni sobras. Sí. Ni sobras, porque dice, como le dijo el Señor Jesucristo, que los perros, ¿no? Que comen incluso las migajas, las migajas de sus amos. Y ni eso, ni eso. Luego estamos ahí mendigando las migajas. No, y me puse a pensar en ese momento de las personas que realmente rechazan a Dios, que dicen que Dios no es soberano, que Dios no tiene el control de las cosas. Entonces, ¿en qué pones tu vida y tu destino si no lo pones en manos de Dios? ¿Qué guía tu destino? ¿La suerte? No sé... O sea, su ateísmo, no sé, su enojo, su odio, su rencor. Y realmente todo el ser humano necesita depositar su fe en algo. Pero debemos de tener cuidado en qué vamos a poner nuestra fe. Porque, por ejemplo, tener fe en las cosas, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que dice la Escritura, ¿no? Y nosotros como creyentes, nuestra fe es tener confianza ilimitada en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es nuestra verdad. Y un cristiano debe conocer lo que es Dios, ¿sí? Lo que Él es en su eternidad, en su inmutabilidad, en su omnipotencia. Y cuando podemos entender un poquito, unas embarradas más de Dios, vamos a poder amarle más, poder incluso encontrar la paz de una manera más rápida en medio de las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Creo que como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces fallamos en ese aspecto, porque no conocemos a Dios. Por cualquier tormentilla en un vasito de agua nos estamos ahogando. Y lo digo en lo personal, porque muchas veces son problemas tan sencillos que uno los hace tan grandes. Y si entendiéramos lo que es Dios en sí mismo. O a veces no los problemas, sino que nosotros queremos que nuestra vida lleve un rumbo, y nada más porque no se nos abren las puertas ya empezamos a señalar y a juzgar a Dios, ¿no? Por las decisiones que Él toma. Es que yo tengo las mismas oportunidades que Él tiene y por eso yo estoy acá y Él está allá. O excusamos, ¿no? Cuando Dios te tiene en un lugar por algo, ¿sí? En su infinita sabiduría, en su omnisciencia, Dios permite que tú estés en un lugar, incluso en su voluntad perfecta o en su voluntad permisiva. Tratamos de estar en su voluntad perfecta, tratando de obedecer a Dios, pero igual Dios es un Dios que perdona y de segundas oportunidades. Y mira qué bueno que tocaste ese tema de la voluntad permisiva. ¿Sí recuerdas un hombre de la Biblia que pasó igual por eso? Que tomó malas decisiones, pero acabó cumpliendo el objetivo que tenía Dios para su vida. ¿Quién se te viene a la mente? Que se lo tragó un pez. Bueno, ese es Jonás. A mí se me vino a la mente Sansón. Porque Sansón fue dedicado a Dios porque su madre era estéril, ¿no? Si bien me acuerdo. Y bueno, el caso es que cuando nace Sansón fue dedicado a Dios, ves que era nazareno, no podía hacer varias cosas. Pero él no era tan dedicado que digamos, pero sí tenía, o sea, estaba ungido por él fue dedicado a Dios, ¿no? Ya que lo hubiera hecho otras cosas, pues fue otra cosa, ¿no? Él fue dedicado a Dios y el propósito de Sansón era liberar al pueblo de Israel. De los filisteos. Acuérdate de su propósito. Sansón pues metió la pata, hizo un montón de tonterías, se metió con la mujer filistea. Con que no debía, le sacaron los ojos y en su último momento se arrepiente, dice Dios, la verdad, dame fuerzas para acabar con tus enemigos. Y pum, dice que acabó con más de los que había matado en toda su vida. Cumplió con su propósito, aunque sus decisiones no fueron las correctas, pero esta era la voluntad permisiva de Dios. Aunque te quites, Dios te pone. Pues Jonás, ¿no? No quería ir, se fue en otro lugar, se fue en un barco, después, no, pues soy yo, la avienta, se lo traga un pez.
Y lo que me da la atención es cuando va a predicar a Nínive. Sí, sí, O sí. sea, Dios conocía lo que iba a pasar, sabía que Nínive se iba a arrepentir. Y cuando llega Jonás, el único profeta que le hacen caso, porque a todos los profetas por lo regular no le hacían caso y los mataban, Sí, sí, los sí. aserraban, a Isaías lo mataron, a todos los profetas los mataron y los perseguían, Elías lo perseguían, que hasta se fue en el desierto y deseaba ya morirse. Sí. Y Jonás va y predica y se arrepiente la gente y te voy a tocar este punto. Y se arrepiente la gente. Y cuando se arrepiente la gente, él se enoja. Sí. Ya sabía que ibas a hacer eso, que no sé qué. Cuando los demás ni le hacían caso y a él le hacen caso y él se enoja. Sí, sí, sí. Y la gente se enfrasca más en el hecho de que, ¿cómo va a vivir en un pez 3 días? Es imposible que él viva 3 días. Bueno, deja eso del pez. Vámonos a lo que va, y cuando él va y predica, y en lugar de que su deseo sea que se arrepientan, ¿no? y que llegue la bendición de ellos a sus vidas, se pone enojado y celoso. Y así somos los creyentes. Sí, sí. Cuando vemos que a un hermano le está yendo bien en su vida, muchas veces, y Dios le está bendiciendo, y Dios perdona a ese pecador y lo quiere levantar y restaurar, nosotros somos... Como el hijo pródigo, ¿no? Somos envidiosos, somos celosos, etiquetamos a la gente y le etiquetamos para siempre. Él es un fornicador, siempre va a ser un fornicador, él se va a morir no. Si él se arrepiente, Dios lo va a perdonar y lo va a levantar, así como estos de Nínive. Y Jonás se enoja y se emberrincha y se va, y así hay muchos cristianos. ¿Sabes cuál? Comparándolo así como lo mencionamos ahorita, te mencioné con el hijo pródigo, hay una explicación en ese pasaje. Bueno, analizándolo, y te das cuenta en la respuesta del padre. O sea, no estoy usando ningún comentario. Hay comentarios que lo explican, pero la respuesta del padre o del señor, rey en este momento, que le habla al hijo mayor, porque le hacen una fiesta al que estaba muerto pero regresó, al que estaba muerto pero ahora está vivo porque regresó, y dice, a mí nunca me mataste nada para estar con mis amigos. Dice, hijo, ni un cabrito me mataste, papá. ahí estaban las cosas, puedes tomarlas. ¿Y sabes cuál es el punto de los hermanos que se enojan cuando ven que a otro les va mejor? O que regresa el hijo pródigo y que lo estás tratando de animar. Y que les va bien, en que desconocen a Dios. Y no saben que todas las cosas que Dios tiene, también ellos pueden hacer uso de ellas. En la acción del padre, de matar el cabrito, incluso, por ejemplo, con un hermano, cuando el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿por qué te vas a poder más contenta? ¿Por una oveja que tú recuperas y la regresas, o por las 100 que ya están? Pues por la que recuperas. Pues sí, exactamente, Sí. y eso es lo que sucede hoy en día, pero la gente no puede entender muchas veces, no la gente, la iglesia muchas veces no entiende eso, y somos tan fariseos, somos tan dogmáticos, somos tan cerrados, somos tan legalistas, somos tan prejuiciosos, que por eso el hermano que se ha alejado desde hace tiempo no ha regresado. Porque nos hace falta hablarles con lazos, atraerlos con lazos de amor, como Dios los atraiga. O cuando están padeciendo ya por su pecado, déjalo sufrir, ahí está pecado. No, acércate, ayúdale, anímale, exhórtale. Y no solamente disciplínale, sino que sí, después de la disciplina, restáurale. Y la iglesia muchas veces no quiere restaurar. Pues, de hecho, hoy el hermano que compartía en la congregación sacó Efesios 5, y Efesios 5, al menos en NTV, lo explica un poco más. No me acuerdo bien del pasaje ahorita, y como no traigo mi teléfono, no lo puedo buscar, pero hay un pasaje que dice, la luz que habita en ustedes, y dice que debe producir en nosotros amor. Es Efesios 5, 2 o 3, creo que es el que lo dice. Sigue comentando en lo que lo busca. Entonces, este hermano decía, ¿no? Empieza el primer versículo del capítulo 5, imiten a Dios como hijos amados. Pero en NTV, si tienes NTV estaría genial, porque dice, imiten a Dios así como Él los ha amado. Más adelante, porque dice, así como, cuando dice que debemos de vivir en amor, así como con el ejemplo, dice, con el ejemplo de Cristo, que Él los amó y se entregó en sacrificio por ustedes. Y como dices tú, muchas veces en la iglesia falta esto. Es el Efesios 5.13. Efesios 5.3, creo. Efesios 5.3, no tengo la NTV. No tiene la NTV, ok. Dilo en Reina Valera, igual me lo sé. Porque... Pero fornicación... No, es 13, a ver. A ver, lee el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
No, creo que es anterior, es como entre el 4 o... Entre el 4 y el 3 cuando dice con amor de Cristo. A ver si lo topas. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Exactamente. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Efesios 5:2 es el que te mencionaba. Dice, bueno, eso lo dice déjame ver, yo acá tengo la NTV en el Kindle. Nada más que tarda un poquito porque no puedo pasar entre capítulos. En el Kindle. Estás celoso porque quieres uno. En el Kindle. Mira, Efesios 5:2, ya quedamos, ¿va? Acá está. Dice, vivan una vida llena de amor. Para empezar, ya está manejando la palabra llena. Debemos estar llenos de amor. Y para llenarnos de amor tenemos que estar llenos de Dios, porque Dios es amor. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿qué ejemplo nos dio Cristo? Se entregó en una cruz por amor a nosotros. Cuando lo estaban encarcelando, le dijo a Pedro, no ataques con espada. Dice, yo podría orar a mi Padre, mandaría legiones de ángeles. Y la otra vez me puse, bueno, te mandé el video, no sé si lo escuchaste, Sí. que dice que al menos un ángel podía matar a no sé cuántas personas. El mundo iba a acabar exterminado si Jesucristo pedía que vinieran los ángeles. Y ese es el ejemplo de Cristo. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El amor sacrificial. Muchas veces nos falta ese amor sacrificial. Tienes razón. No estamos dispuestos a sacrificarnos. Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida y nosotros no estamos dispuestos a entregar ni un pequeño tiempo de nuestra vida, porque la vida es tiempo, Sí, la sí, vida sí. es tiempo y es más fácil darle 500 pesos a una persona, ya tranquilo, ten 500 pesos, a darle 2 horas de tu tiempo y escucharlo y ayudarle a solucionar sus problemas a la luz de la palabra de Dios. Exactamente. Y volviendo al menos a los atributos, híjole, se me olvidó. Ah, ya me acordé. Ves que te dije al principio, antes de empezar a grabar, te dije, ya sé cómo empezar este podcast. Y agradezco que a lo mejor no hayamos empezado por ahí, que hayamos empezado a tocar otros puntos, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, sí, una pregunta. ¿Has visto el sol? El sol que nos da Pues luz en lo el he día. visto, lo he tratado de ver, pero... Te quedas ciego, ¿no? Sí, no. Bueno, no, me refiero a que conoces lo que hace el sol, el objeto, ¿no? Sí, sí. El sol cuando da luz, da vida, o sea, nos da vitamina D a nosotros, a las plantas, les da lo que necesitan nos da calor. les da lo que necesita para hacer la fotosíntesis. En el agua, o sea, si tú tienes agua y le pega la luz del sol, se empieza a producir cierta, digámoslo así, cierto tipo de vida, pero que son como malezas o así en el agua. El sol, como dices tú, nos da calor y nos brinda de muchas cosas y yo creo que Dios es como el sol, tú, que necesitamos exponernos a Él para que nos dé... para que podamos ver con más claridad. No, para que nos dé como esa vitamina D en nuestra Fuerza. vida. Ajá, para que nos llene de Él y nos impacte. Porque al menos al estudiar los atributos, llegando más o menos a la soberanía, estudiando la justicia, la santidad de Dios, es más en la santidad donde tocan ese término. Porque la santidad de Dios dice que es tanta que purifica. Y fue cuando pensé en el ejemplo del sol. El sol sirve, ya me acordé, has dejado una playera de color a la luz del sol, así secándose, se come el color. La decolora. La decolora. El sol es tan fuerte, tan potente que decora el color de la ropa, o un plástico, déjalo y se decolora. Entonces, así mismo creo que es Dios si nos alumbráramos constantemente de Él, conociendo sus atributos, conociendo lo que es Él, nos decoloraría la maldad y el pecado que hay dentro de nosotros. De hecho, eso que dijiste que el sol y que se decolora y que la santidad de Dios es tan potente que fulmina cualquier cosa, me acuerdo de cuando Elías estaba orando y pidió que cayera fuego del cielo y sí. fulminó el altar, ¿no? Y después cuando vienen los soldados y eres tú el profeta, si soy yo el profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y pum, 50 hombres muertos. Sí. Después otra vez, pum, otros 50 y llega el último y sabemos que tú eres hombre de Dios, pero por favor ten misericordia de nosotros y ven a ver al rey acá. Bueno, vamos a ver al rey. Sí. Y digo, la santidad de Dios, su fuego, es un fuego consumidor y la verdad debemos de tener temor de él. Y tener temor no es tener miedo y andar espantado, no, tener temor es tenerle una reverencia, profundo respeto y reverencia a Dios, honrarlo y no hacer las cosas, no porque me da miedo que Dios me vaya a consumir con su fuego, no quiero fallarle a Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento, no quiero fallarle. No porque me dé miedo, sino porque te respeto, Dios. Y sé que me has dado tanto y eres todo en mi vida y no quiero hacer estas cosas. Y esa donde también estudiando sobre la soberanía y la omnipotencia encontré que... Habla también de mi presencia, porque Él está en todos lados viendo lo que hacemos.
También, Sí, perdón, que Dios está, bueno, en todos lados, que Dios tiene el control de todas las cosas y que una persona cuando decide pecar hace uso de este atributo. De este atributo lo viola totalmente, ¿no? Porque viola la omnipotencia y la soberanía de Dios que controla todas las cosas. Se está rebelando contra Dios mismo, teóricamente. Sí, es algo bonito de pensar, pero es profundo, de lo cual creo que podemos seguir hablando después. Pero ¿cuánto tiempo queda ya? Ya acabó, ¿va? Sí, creo que ya. Ok, bueno, amigos, creo que vamos a seguir con este tema en el próximo podcast. Y pues síganos viendo. Si les gustan estos videos, denle like y comenten por ahí. No sé, Deo, si quieres agregar algo por ahí. No, está bien, estaría perfecto que, bueno, a los que nos miran por YouTube, que dejen algún comentario con algún tema futuro que les interese, alguna pregunta que nos haga cuestionarnos y reflexionar, como ya lo dijimos el nombre del podcast al principio, pero a la luz de la reflexión. A la luz de la ¿no? reflexión. He tratado de subir estos videos en Spotify, pero ya subí 2, pero no No los quería recibe. agregar. ¿Quién sabe? Creo que los están revisando, no sé qué. Pues hay Igual que me decía, se subió exitosamente, pero no me mandan correo de que ya se subió. que investigar qué pasa ahí, a ver si no nos censuran. Puede ser, decir la verdad. puede ser, puede ser. Puede ser. O Bueno, puede ser que pues, esté bien taradito bien torcidos, ¿no? y no, y no lo subí bien. Pero no, sí lo subí bien. ¿Tú viste? No, hasta mandé el email. Sí. Bueno, amigos, nos Pues despedimos. eso es todo y gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.